Gracias a Dios porque nos permite reunirnos el día de hoy. Cada día necesitamos que Dios esté más con nosotros, que esté siempre cerca a nuestro corazón y que nosotros podamos estar siempre en su presencia. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que era un poquito más de amor. Hoy vamos a hablar de las tareas del amor en la serie Las Zonas Olvidadas del Cristiano. Y el subtítulo que va a llevar son Instrucciones para fomentar las relaciones fraternales. Instrucciones para fomentar las relaciones fraternales. Así que el día de hoy vamos a tratar de ir haciendo las tareas del amor y vamos a ir tratando de ingresarlas a cada esfera de nuestra vida, a cada momento de nuestra vida, en cada relación de nuestra vida y obviamente tratando de ir separando lo que nos conviene de lo que no nos conviene, porque obviamente necesitamos el discernimiento espiritual. O sea, no todo lo que podemos hacer tiene que ser hermoso, sino tiene que ser conforme a quién, a la guía del Espíritu Santo y su palabra. Así que vamos a continuar en la misma porción bíblica de la semana pasada, que está en Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 9 al 10, y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tiene su Biblia, le pido por favor que me acompañe a orar. A la porción bíblica. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y creo que para este tiempo tenemos que decir, esta es una de las fortalezas del cristiano, amarnos los unos a los otros. Y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces tenemos que partir de un principio general. Quien ama al prójimo fraternalmente es una prueba de que su corazón o en su corazón existe la plenitud del amor de Dios. Voy a volvértelo a mencionar para que lo medites. Quien ama al prójimo fraternalmente es una prueba de que su corazón o en su corazón existe la plenitud del amor de Dios. Así que te voy a dar 4 instrucciones y 5 tareas para fomentar el amor fraternal en tu prójimo. 4 instrucciones y 5 tareas para fomentar el amor fraternal a tu prójimo. Instrucción número 1. Llénate de la palabra de Dios. ¿Quieres amar a los demás? Llénate de la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacer el bien o saber lo que es bueno si tenemos la palabra de Dios fuera de nuestras mentes, fuera de nuestro corazón, fuera de nuestro ámbito. Podemos llamarnos muchas veces creyentes, pero si la palabra de Dios está fuera de nosotros, no tenemos guía. La palabra de Dios es la que nos va a establecer cómo debemos de amar y de comportarnos ante los demás. Así que la palabra de Dios debe de estar ahora sí en el centro de nuestras mentes y en el centro de nuestro corazón. Para agradar a Dios en obediencia debemos de conocer cuál es su voluntad para nosotros y cuál es su voluntad para el prójimo. Pero esto no es posible hacerlo solo. Requerimos de que la palabra de Dios viva en nosotros. Este versículo es muy conocido, estos 2 versículos. En 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahora leamos con mucho cuidado el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La perfección del hombre solo puede ser alcanzada ¿a través de qué? Repítalo conmigo, de la palabra de Dios. Y lo que representa la palabra de Dios es a través de quien la escribió. ¿Quién la escribió realmente? La inspiración del Espíritu Santo. Entonces nosotros no somos nada sin la guía del Espíritu Santo, especialmente en ámbitos como estos que se desarrollan como el amor. Si no estamos inspirados por el Espíritu Santo, es difícil que ese sentimiento fluya en nosotros y fluya hacia los demás. ¿Cuál es la tarea entonces, mis hermanos?
La tarea es obedecer las instrucciones de Dios para hacer buenas obras en amor a nuestro prójimo. Obedecer las instrucciones de Dios para hacer buenas obras en amor a nuestro prójimo. Déjeme decirle que esto es muy difícil y muy complicado, pero voy a tratar de darle un ejemplo que pasó en los estudios sociales. En los estudios sociales lo que hicieron fue poner un billete de 100 y pusieron un pollo asado. El pollo asado obviamente estaba en una cajita. Debajo de la cajita pusieron un sobre con $300. Así que el influencer empezó a caminar para ver cuál era la respuesta que iba a tener cada persona en relación a ver si escogía el billete de 100 o si escogía el pollo. Obviamente el influencer empezó a caminar y pues siempre la gente escogió, ¿usted qué cree? El billete de 100. Porque con un billete de 100 se compra como 5 o 6 pollos, así que es mucho más. Así que continuó caminando, ya casi frustrado, llegó al final con una persona. Y esta persona le dice, ¿qué quieres? ¿El billete de 100 o quieres el pollo? Y la persona le dice, quiero el pollo. Él se sorprende. ¿Cómo? ¿Cómo que el pollo? Y le dice, por favor, explícame. Espera un momento, le dice ella. No tendría nada que explicarte. ¿Por qué? La comida es un regalo de Dios. Mientras que el billete de 100 tendría yo que trabajar para ganármelo. Porque el de 100 no es de Dios, el de 100 viene del mundo. Yo necesito trabajar para ganar el dinero y obviamente el pollo es un designio de Dios y es parte de la provisión que yo tendría cada día. Esta decisión es imposible tomarla si tú no conoces lo que Dios te tiene que dar como provisión y el trabajo que tú tienes que hacer cada día para agarrar tu dinero. Obviamente pudiéramos poner muchos ejemplos, pero la idea que quiero ahorita transmitirles es que en muchas de nuestras decisiones que tenemos que hacer con nuestro prójimo, las tenemos que pasar a través de la Biblia y a través de lo que dice la Biblia para poder escoger y también para poder decidir. Y obviamente, discúlpenme lo que le voy a decir, porque mucha gente da consejos de Hollywood en relación al amor, la pareja, el noviazgo, los nuevos amigos, etcétera. No. Tenemos que dar consejos bíblicos. Y para esto es necesario nutrirnos de la palabra de Dios. Ahora usted me puede decir que esto es imposible. No, no es imposible. Y déjenme decirle una precaución que pudiéramos tener aquí. La Biblia nos enseña a través de muchos ejemplos que el hombre ha fallado. La mujer ha fallado, aún teniendo completamente la instrucción de Dios clarísima. Pero llega un momento de rebeldía en el cual nosotros salimos de la palabra de Dios, hacemos lo que Dios no dijo y entonces nos ponemos en contra de Dios y nos encontramos cara a cara peleando con Dios. Ahora ya no nos encontramos en la presencia de Dios, sino nos encontramos cara a cara peleando con Dios. Y en el mejor de los casos, pecado a pecado, peleando con Dios. Le doy algunos ejemplos. A Adán y Eva se les ordenó no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Usted sabe el resultado. Desafiaron a Dios y comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, y de aquí tenemos todas las consecuencias que nos han venido. A través de esto entró el pecado, con el pecado la muerte, la destitución de la gloria de Dios, y ya es difícil que el ser humano esté dentro de la presencia de Dios. Con un solo hecho que una persona hizo, vea lo que hizo. Tuvo consecuencias mundiales, consecuencias cósmicas. Y muchas veces no nos podemos a pensar el efecto que tiene un pecado sobre otro pecado. Le doy un ejemplo rapidísimo porque no me quiero entretener mucho. Pero a nosotros nos pasó que unas personas nos hicieron cita para ir a la tienda. En una casa de uno de mis clientes, obviamente es dúplex, entonces el otro señor se enojó con ellos y les puso y les bloqueó el carro. De tal manera que ya no pudieron utilizar el driveway para poder salir. La persona tiene que llamarnos y decirnos, no podemos salir. Ahora, imagínense esto, el efecto que tiene el pecado en muchas áreas que nosotros no pensamos. Ok, esta persona se enojó con ellas. Les afectó a ellas para poder tomar algunos consejos de su salud. Pero no solamente eso, a ellos les afectó así y a nosotros nos afectó económicamente porque nosotros no pudimos trabajar.
Tuvimos que quedarnos mucho tiempo sin trabajar. Ahora, nosotros confiamos en Dios y que Él toma sus tiempos, pero lo que quiero nomás mostrar es que la decisión de una persona no solamente a veces es el efecto directo sobre el otro, sino que la decisión de una persona puede tener un rebote sobre muchos y a veces ni siquiera nosotros darnos cuenta de cuánto hemos afectado a los demás. Y esto tenemos que pararlo. Por eso es necesario obedecer la palabra de Dios. Porque si amamos a los demás, mis hermanos, no queremos causarles daño. Si amamos a los demás, no queremos que tengan dolor. Si amamos a los demás, les respetamos. Sí, nuestras decisiones pueden ir más allá de lo que nosotros pensamos. Y a veces no solamente nos afectan a nosotros, porque a veces decimos, bueno, pues ya me equivoqué y me afectó a mí. Sí, pero en eso te llevaste a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu abuela y a toda la familia. Una decisión mal tomada puede llevar a un reino a la destrucción. Hitler, por ejemplo, una decisión mal tomada generó una guerra mundial que terminó matando miles y miles de personas. Una sola decisión puede afectar todo una comunidad. Ahora imagínate que tu decisión no sea por guerra, por pecado, por ir en contra de la verdad de Dios, sino que sea por amor para que el prójimo esté mejor. Y que el prójimo entienda que también debe de pedir por amor. Sigo. En el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo mejor que le parecía. Al hecho fue que cambiaron lo mejor que tenían. Lo mejor que tenía era que Dios guiara sus vidas y ellos decidieron que hubiera sido mejor o que era mejor tener un rey humano. Cambiaron la divinidad de Dios por un rey humano. Fueron en contra de Dios por tener un rey humano. ¿Quién quisiera bajar de nivel? Cuando ya estás arriba, ¿quién quisiera? Yo creo que todos quisiéramos mantenernos más arriba, especialmente si nos estamos acercando a la presencia de Dios. No queremos alejarnos de la presencia de Dios, sino queremos acercarnos más a la presencia de Dios. Y esto que hizo que el pueblo de Israel se dispersara más y tuviera más problemas y cada día fuera más al pecado, a la idolatría y obviamente fuera cambiando su vida de tal manera que llegó el momento que incluso hay reclamos de ¿por qué nos has abandonado? ¿Y por qué las promesas que hiciste a nuestros padres jamás se han visto cumplidas? No fue el efecto que Dios te abandonó. Tú abandonaste a Dios. David, ¿se acuerdan? Cometió adulterio y mandó a asesinar a Urías. David tenía claro que lo siguieron por muchos años. Pidió misericordia a Dios para que sus enemigos no lo ultrajaran, sus enemigos no lo dejaran descender al Seol, no lo llevaran al Seol, que sus enemigos no lo enterraran vivo, etc. Y David comete el pequeño problema de asesinar a un hombre fiel. Pedro despreciaba a los gentiles cuando comían con él y prefería a los de la circuncisión, es decir, a los israelitas. Obviamente Pablo lo reprendió. Ahora imagínense, si usted teniendo la palabra de Dios, porque estamos hablando de Pedro, no estamos hablando de alguien ignorante, estamos hablando de alguien que caminó 3 años y medio con Dios, que estuvo en la tierra, que estuvo en la transfiguración, que le fue encargado que se encargara de ¿quién? De los borreguitos completos, de los cabritos y de las ovejas. Que le fue encargado que buscara que el Espíritu Santo estuviera presente en la iglesia completa. ¿Qué pasó con Pedro? Su carácter humano, sus costumbres israelitas, lo sacaron ¿de qué? De la palabra de Dios. Ahora déjenme decirle entonces esto, si me está siguiendo hasta este momento, y yo he podido explicar hasta este momento. Sí, conociendo la palabra de Dios, es fácil fallarle a Dios. Ahora imagínese qué tan grave puede ser hacer acciones, dar respuestas, dar consejos, dar opiniones sin la palabra de Dios.
Mis hermanos, tenemos que ser responsables. Cuando demos un consejo, cuando demos una opinión, que venga de parte de Dios, porque si viene de parte de Dios es en amor completo. Esa es nuestra tarea. Yo he visto muchas personas que dicen, yo doy consejería bíblica. Y cuando los escuchas, consejería bíblica, no es consejería bíblica. Es consejería de acuerdo a Freud, de acuerdo a Carl Rogers, de acuerdo a muchos psicólogos, pero no bíblica. Porque la consejería bíblica te va a decir, si amas a la persona, no le des un mal consejo. Si tú le amas, tú no llevas a una persona a pecado. Tú no la llevas a pecado. Sí le amas. Si no le amas, pues llévala a pecado. Y ya te dije los efectos del pecado. Así que llenarnos de la palabra de Dios nos permite amar a nuestro prójimo por una simple y sencilla razón. ¿Cuál es? Nos permite que nosotros podamos darle los mejores consejos, las mejores opiniones, las mejores direcciones para que los pasos de esa persona estén firmes en Cristo. No en ti, no en mí, no en la sociedad, en Cristo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Y recordemos el mandamiento. Vamos a leerlo desde el 17. Levítico 19, versículo del 17 al 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Qué está diciendo? No participes de su pecado. No podemos nosotros invitar a alguien a pecar, a ir en contra de Dios simplemente por el único hecho de que queremos caerle bien o que la persona se sienta a gusto. Tranquila, relajada, liberada. No, si tú relajas y liberas a una persona pecadora, quién sabe si tú le agarras la pata y te vayas con él también al infierno o con ella. Tengan cuidado. No podemos decir que es grato a lo que no es grato. Tenemos que tener mucha confianza en Dios. Así que dice, no participes de su pecado. Ahora vamos a ir con el 18. No te vengarás, que fue lo que hablamos la semana pasada, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice? Yo, Jehová. En algunas otras traducciones, el nombre de Dios, ya se los he dicho, puede cambiar por Yahvé, puede cambiar por Señor. Independientemente estamos hablando de Dios. Si me está siguiendo hasta este momento nuevamente, le vuelvo otra vez a pedir. Pidamos la guía del Espíritu Santo en todas nuestras actividades y empecemos a leer la Biblia para poder hacer toda obra buena que nos sea designada para nuestro prójimo, especialmente cuando queremos realmente amarlos. Cuando los amamos, no le decimos el camino equivocado a nadie, le decimos cuál es el camino del triunfo. Cuando tú amas a tu discípulo, por ejemplo, la gente que es boxeadora, cuando ellos realmente aman a sus pupilos, le dan todas las características de cómo debe defenderse, porque especialmente la defensa es el contraataque. Entonces necesitan aprender los pupilos primero a defenderse para luego contraatacar. Mis hermanos, esto aplica también en nosotros, en el evangelismo. Si tú no sabes y no conoces las doctrinas de Dios, no tienes defensa para recibir el ataque, para evadir el ataque y para después que entregar en amor la verdad de Dios. Necesitamos practicar la palabra de Dios en amor a los demás. La tarea está fácil, ¿verdad? Mis hermanos, ¿me puedes decir tú, sabes qué? No, espérame, Luis. ¿Cómo vamos a hacer esto de vivir en el Espíritu? Bueno, Gálatas 5, versículo 25 al 26 dice, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a ¿qué? A otros. A ver, si tú me dices que eres cristiano, entonces ¿cómo debes de andar? En el Espíritu. ¿Cómo debes de caminar? En los pasos de Cristo. ¿Hacia dónde debes de ir? Hacia la voluntad del Padre. ¿Cómo debes de andar en los mandamientos? Obedeciéndolos. Si andamos en el Espíritu, caminamos en el Espíritu. Hermanos, muy claramente Pablo también nos dice que todo lo espiritual
Se debe acomodar a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Así que, mis hermanos, necesitamos 100% de la guía del Espíritu Santo y la gracia de Dios en todos los niveles para poder amar a nuestro prójimo. Como usted se ama a sí mismo, como usted se ama a sí misma, pero sobre todo para abundar en toda buena obra para nuestro prójimo. Ahora, me puede decir usted, es que para mí me mata leer la Biblia en un año. Pero no le mata leer un versículo, no le mata leer 2, no le mata leer 3. Y de hecho, poco a poco le va a agarrar sabor. No se retrase, siga usted en su lectura. Si hoy no pude, aunque sea un párrafo de la Biblia, aunque sea una frase de la Biblia, aunque sea algo que quede en su corazón. Usted es vencedor cuando Satanás le dice que usted no puede, cuando su negligencia le dice que usted no puede, y usted empieza a continuar en las actividades del Espíritu. Así que, mis hermanos, la tarea es, escuche bien, la tarea es tener fe en la abundancia de la gracia en nosotros para hacer buenas obras y ayudar a los demás con sus cargas. Escuche nuevamente, ¿cuál es la otra tarea? Tener fe en la abundancia de la gracia en nosotros para hacer buenas obras y ayudarlos a los demás con sus cargas. Sobrellevar las cargas los unos con los otros, dice el apóstol Pablo. Así que en 2 Corintios 9, versículo 8 dice, y poderoso es Dios. ¿Quién es el poderoso? Dios. Nuevamente repita, el poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, fíjense bien, teniendo siempre todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mis hermanos, esto es hermoso, el que nos llena y nos hace abundar de toda gracia para hacer toda buena obra, es nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Así que podemos decirlo de esta manera. Si la gracia de Dios está con nosotros en buenas obras, entonces todas nuestras acciones se harán de corazón, con una buena dirección y con amor al prójimo. Gálatas 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mis hermanos, acordémonos que Cristo cargó en la cruz, en su venida, todas nuestras cargas, nuestros pecados, por amor a nosotros, sin esperar nada a cambio. Y vaya poniendo en su corazón, nada a cambio. Instrucción, si usted ama a alguien, nada a cambio, no beneficios. Instrucción número 2, aprender a compartir con los necesitados. Si yo amo al prójimo, tengo que aprender a dar de lo mío. Porque lo mío no es mío, porque lo mío es de Dios. Porque Dios me lo dio. Debemos de aprender a compartir con los necesitados. Debemos de aprender a compartir con los pobres. Como usted sabe, la sociedad siempre tiene una pugna contra Dios. Y la sociedad siempre lucha contra Dios, especialmente los que no le conocen. Así que en el 1982 fue establecido el Día Internacional para Erradicar la Pobreza. Se hicieron una gran cantidad de esfuerzos y se han hecho una gran cantidad de congresos desde ese año para tratar de ver los medios por los cuales se puede quitar la pobreza, erradicar la pobreza, eliminar la pobreza. Y obviamente han llegado a una sola conclusión, que esa conclusión es que se tiene que hacer o compartirse las riquezas más equitativamente, y entonces todos vamos a ser felices, vamos a llegar a la utopía de que obviamente todos vamos a tener un buen dinerito, vamos a poder participar de todas las cosas y no nos va a faltar nada. Bíblicamente usted sabe que esto no es cierto, ¿verdad? Bíblicamente parece que Dios tiene otra opinión. Vaya conmigo a la opinión que hizo Jesús sobre esto en Juan 12, versículo 8, ¿y qué dice?
Porque a los pobres, ¿a quién? A los pobres, siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Por más que se hagan eventos públicos para erradicar la pobreza, parece que Dios tiene otra información diferente. Ahora, tenemos que entender qué significa realmente pobreza. Por un lado está la pobreza efectivamente económica, financiera, en la cual las personas no tienen las situaciones necesarias para tener los recursos de comida, vestido, casa, sustento. ¿Correcto? Pero ¿realmente eso es a lo que Jesús se está refiriendo al 100%? No, mis hermanos, déjenme decirle que la tarea que tenemos que hacer es aprender a dar al menesteroso con un buen corazón. Tenemos que aprender a dar al menesteroso. Ahora, aquí ya cambió la cosa. No estamos hablando de pobres únicamente, sino de todo aquel creyente que puede tener problemas. Permítame hacer un paréntesis entonces para explicar esto. Todos en nuestras vidas vamos a tener problemas, ¿cierto? Y de alguna manera vamos a tener que recurrir en un momento específico a los demás. ¿Por qué? Porque nos van a faltar los recursos. Y vamos a requerir de que los demás nos ayuden en nuestras necesidades. Y vamos a requerir de suplicarle a Dios que nos ayude con lo que no tenemos o nos hace falta. Por ejemplo, la salud. Si le hace falta la salud, podemos pedirle a Dios y en ese momento ya somos ricos en enfermedad, pero pobres ¿en qué? En salud. No tenemos para comer. Somos ricos en hambre, pero necesitamos la comida. Ahora, esto no significa que usted siempre ha estado pobre o siempre ha sido pobre, sino que ha sido estados transicionales o momentáneos en los cuales nos hemos visto en necesidades fuertes. Quizá usted no me dejará mentir, algún día se quedó sin trabajo, duró 2-3 meses para tener trabajo, no me va a decir que los ahorros de su vida le alcanzaron para todo. Tuvo que limitarse y hubo momentos de necesidad. Ahora, esto es a lo que se está refiriendo Jesús, que nosotros tenemos que poner los ojos ¿en quién? En los menesterosos, especialmente los de la familia de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos va a pasar que aún creyéndonos ricos, estemos pobres. A veces un rico económico necesita un buen consejo, necesita unos oídos para escuchar y obviamente una persona que pueda entender su lenguaje. Y no sería un psicoterapeuta al que él pudiera pagar, sino una persona que realmente endulzara su corazón con la palabra de Dios. Estoy diciéndole correcto, que endulzara su corazón con la palabra de Dios. Nosotros hace un tiempo tenemos un pequeño negocio para quienes no nos conocen en esto. Y bueno, no tuvimos las suficientes ganancias para sobrevivir, ¿verdad? En una semana nos fue tan mal que no vendimos absolutamente nada, nos quedamos sin dinero, obviamente sin comida en el refrigerador y sin comida en nuestros, pues no teníamos ahorros. Así que la situación se puso increíble. El lunes, y bueno, lo que quiero destacar es, estábamos totalmente, ¿qué? Pobres. No teníamos recursos. Pero no nos ganó la angustia. Seguimos orando a Dios y le dijimos, Dios, tú eres nuestro proveedor, tú sabes lo que necesitamos. Y tú sabes por qué nos diste esta semana de vacaciones, ¿verdad? Porque tuvimos que no tener trabajo. Increíblemente, mis hermanos, el lunes, mucha gente llegó a la puerta del negocio y nos trajo comida preparada. No le quiero decir chiles rellenos, gallina, no sé, me acuerdo cómo se llama el nombre, pero bueno. Después, en el transcurso del otro día, nos trajeron frutas, verduras, cereales, frijol, arroz, etc. Al otro día nos trajeron otras cosas más que ya no recuerdo. En aproximadamente 3 días, nosotros teníamos ya no solo para saciar nuestras necesidades, sino para extender también y regalar a aquellas personas que no tenían. Déjeme decirle y destacar este punto para la gloria y la honra de Dios. Y decirle que Dios escucha nuestras oraciones y cumple sus promesas de provisión, que ninguna de las personas que fueron a darnos algo sabían de nuestra necesidad, porque no nos conocían. Y déjeme decirle que fueron de diferentes congregaciones cristianas igual y recibimos de diferentes personas. En esta situación yo quisiera nada más destacarle a usted que no es que éramos pobres, pero en ese momento teníamos necesidad.
Le puedo decir en mi corazón ahorita que si algún día Dios pone en su corazón a alguna persona que tiene necesidad, no se la piense, vaya y llévele. Probablemente la persona no se está quejando, está orándole a Dios para que llegue esa provisión a su vida. Y Dios quiere usarle a usted en amor para que esa persona tenga lo que necesita, especialmente el pan del día. En Mateo 25, 34 al 40, usted se lo sabe de memoria, pero aquí vamos a ver cómo Dios nos pide que se extienda esa tarea del amor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Jesús llamó a toda esta gente los justos, los benditos del Padre. ¿Por qué? Porque extendieron su corazón a los menesterosos, a los que necesitaban. Y Jesús llamó porque en cuanto a lo que le hicieron a uno más pequeño que a mí me lo hicieron. Mis hermanos, cuando nosotros especialmente hacemos algo por un hermano de la fe, escuche, se lo estamos haciendo a Jesús. Ahora no quiero que usted piense al revés, ¿ok? Porque queremos hablar del amor. Pero imagínese si usted hace una ofensa para su hermano, una crítica, le hiere el corazón, lo lleva a perdición, lo arrima al vicio, lo lleva a criticar a sus pastores, a criticar a sus autoridades, etc. Mi hermano, si esta gente es de Cristo y usted es de Cristo, ahora está al revés. En lugar de amar a Cristo, está ofendiendo a Cristo. La naturaleza del creyente elegido de Dios, mis hermanos, es la del amor. Ya lo dijimos al principio. Amados, ¿de quién dice Jesús? Dice Pablo, perdón. Amados de mi Padre, amados de mi Dios. ¿Qué dice? Los justos y benditos, dice Jesús, de mi Padre. Mis hermanos, el dar de corazón muestra su verdadera naturaleza celestial y mi verdadera naturaleza celestial. Porque ¿sabe qué? Esto se tendría que hacer sin pensar. Ni siquiera pensarlo. La persona tiene necesidad, tiene hambre, tiene sed, está en la cárcel, y ya hablamos la semana pasada de algunas cosas o estrategias que se pudieran hacer con la gente de la cárcel. Tendríamos que estar activos, rápidos a responder a esa necesidad. Porque estamos mostrando el testimonio de Dios y Dios nos está dejando para que nosotros testifiquemos de Él. Eso fue lo que nos dijo Jesús, ¿verdad? Y me serán testigos. Debemos de caminar ahora diferente, mis hermanos. Debemos de caminar sabiendo que Cristo camina con nosotros y el Espíritu Santo de Dios es el que está en nosotros y que nosotros tenemos que llevar esa divinidad a un buen término para que los demás también la aprovechen y no solamente la aprovechan, la vivan. Vivan al Espíritu Santo de Dios y la salvación en sus vidas. Pero ¿cómo debemos de dar entonces por amor? Porque obviamente vemos algunos que todavía tenemos esa duda en nuestro corazón y tenemos que decir hasta cuánto doy. Y obviamente tenemos un ejemplo claro, ¿verdad? Todos dieron sus diezmos y la viuda solamente dio sus 2 blancas y Jesús dijo: hey, noten esto, porque eso que están viendo, ella dio todo lo que tenía. Déjenme decirles algo muy importante entonces. Dios nos pide que demos sin esperar nada a cambio. Dios decidió dar el tesoro más grande que tenía, que fue a su Hijo unigénito, Jesucristo, y por amor lo mandó a sacrificar para que nosotros fuéramos salvos. ¿Y qué nos pidió Dios a cambio? Nada. ¿Esto no es hermoso? Nada a cambio.
Nada. Hay una teoría que sale por ahí en algunos grupos esotéricos que dicen que es el karma y el adharma. Y dice, si usted da y da bueno, se le va a duplicar lo bueno. Y si da malo, se le va a duplicar lo malo. Así que eso se le va a multiplicar. Aquí Dios dice, tú da sin esperar nada a cambio. Y otra vez volvemos en contra de la filosofía y las teorías esotéricas del mundo y de todo este tipo de cosas, porque Dios dice, usted espere, dé sin esperar a qué, nada a cambio, porque las recompensas no están en esta tierra, sino las recompensas están en los cielos. Y así que Juan 3:16 dice, todos lo saben de memoria este versículo, a mí me gusta mucho escucharlo, porque toda la gente lo recita rápido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay que destacar ahora el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué pidió Dios a cambio de eso? Nada. Dios es nuestro ejemplo a seguir. Ahora, quiero comunicártelo con mayor precisión para que quede muy claro el término nada. Que no esperes nada a cambio. Y déjame darte un ejemplo extremo. José de Arimatea se preocupó por dar sepultura al cuerpo de Jesús. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero nadie de sus discípulos estaba presente en pensar qué iba a hacer con el cuerpo del maestro. Ahora, no es crítica, nada más una reflexión. ¿Dónde estaban los discípulos sabiendo que tenían que darle sepultura al cuerpo de Jesús? Bueno, la Biblia dice que fueron dispersados como ovejas, sin pastor, todos se fueron, salieron corriendo, sabemos las historias. Nadie se preocupó. Sin embargo, José de Arimatea, que algunos creen que era tío de Jesús, no puedo asegurarlo, porque la Biblia no lo dice. Esos son los estudios históricos que dicen que posiblemente era tío de Jesús. Se preocupó por darle algo a Jesús, en el sentido inerte en el que Jesús no le podía regresar nada a cambio. Se preocupó por el cuerpo de Jesús. ¿Me está entendiendo el concepto de no esperar nada cuando usted dé? Vamos a Lucas 23, versículos 52-53 y dice, fue a Pilato, fíjese lo primero que hizo José de Arimatea. Fue a Pilato, ¿a quién? Al jefe de jefes, ¿verdad? Y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envió en una sábana. Lo envolvió, en una sábana. Fíjese, ya traía una sábana también, ¿verdad? Y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. Quiere decir que José de Arimatea compró esa tumba para tenerla dispuesta quizás para él mismo, y Jesús fue enterrado con los nobles para cumplir también otra profecía. No voy a entrar ahorita en ese detalle ahorita. Pero lo más importante de esto es que José de Arimatea se encargó de darle un recurso, de darle un regalo, de darle una provisión a un cuerpo que no le iba a regresar nada. Ahora, déjenme decirle esto para los que no viven en los Estados Unidos y que a veces creen que en los Estados Unidos todo es hermoso. En los Estados Unidos, lo que la gente no sabe es que cuando una persona se muere repentinamente o incluso se puede morir después de una larga enfermedad, los funerales cuestan entre $7,000 y $15,000. Obviamente, muchas familias no están preparadas para este paso. Ahora, póngalo en su corazón lo que le voy a decir. Entonces las familias tienen que lavar carros, vender comidas, hacer kermeses, recolecciones de dinero, pedir dinero en los cruceros, pedir dinero en el Facebook para poder recolectar todo este dinero. ¿Todo con el fin de qué? De pagar los gastos funerarios de su ser querido y llevar los restos a un lugar de descanso. ¿Qué le puede pagar el muerto por todos estos esfuerzos? Nada. Ahora, yo quiero que lo ponga todavía un poquito más fuerte para que nos dé un poquito más de simpatía estar en esta situación y obviamente meternos más
Imagínese que todas estas actividades se tienen que hacer cuando su ser querido está esperando en una morgue y usted tiene que andar pidiendo dinero, buscando actividades con el dolor de la pérdida del ser querido. Todo esto es solamente por amor. Y no esperamos nada a cambio. ¿Podemos entender ahora sí cuál es el recurso de no esperar nada a cambio? Dios nos trata en este nivel en amor. Nos trata para que nuestra codicia baje, para que nuestra boca se cierre, para que nuestra lengua no hable. Sí, mi hermano, si usted no sabía, esto pasa en los Estados Unidos. No lo va a ver en la televisión, pero lo va a ver en la vida cotidiana. De todas maneras, Dios nos dice que si nosotros damos, hay una recompensa. Y esto lo podemos ver en Proverbios 11, del 23 al 25, y dice: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. 24, ponga mucha atención. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Qué haces? Repartes lo que tienes y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen, ¿qué? A pobreza. 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Qué hermosa promesa tenemos. Instrucción número 3. Vamos agarrando calor, ¿verdad? Tolerancia ante la imperfección. Tolerancia ante la imperfección. Y fíjese que la imperfección puede venir desde cuerpos físicos, porque yo he visto gentes que, por ejemplo, ven a una persona que es gordita, chaparrita, o tiene un grano, o incluso tiene un problema en la piel como yo, y luego se alejan con asco. Pero ¿saben qué? Somos imperfectos. Ninguno y ningún ser humano es perfecto, ni físico, ni mentalmente, ni espiritualmente. Tratamos de buscar perfección y buenas obras a través de la palabra. ¿Qué es la tolerancia, mis hermanos? Si se encuentran dos rivales de dos equipos de fútbol, generalmente se matan, ¿verdad? Especialmente si el juego quedó muy caliente. No hay tolerancia. La tolerancia se puede entender como la actitud de respeto, fíjese bien, de las opiniones, de las ideas, de las actitudes hacia los demás, aunque no coincidan con las nuestras propias. ¿Por qué el cristiano tiene que tener tolerancia? Bueno, mis hermanos, cuando regularmente viene una persona a hacerte preguntas fuertes, muchas veces si no tienes tolerancia, empiezas a aventarle la Biblia, le das de bibliazos y la persona de repente se pone más cerrada para escuchar la palabra. Yo recuerdo una persona que fue hace tiempo y me dijo: es que mi hijo se está haciendo de ese grupo que alaba a Satanás. Y yo le dije a la señora: no se preocupe, ya está cerca de Dios. Y luego me dice: ¿cómo está eso? Sí, le digo, pues si ya puede alabar a la creación, pronto va a poder alabar al Creador. Ella fue y le llevó el mensaje a su hijo. Su hijo dijo: ¿cómo? Sí, pues es un ángel de Dios. Entonces, pues ya está cerca de alabar al Creador. Y el hijo respondió y dijo: ¿cómo está esto? Ese simple comentario de tolerancia, no se le dijo que estaba mal, no se le dijo que era algo negativo, se le dijo: estás a punto de ¿qué? De conocer al Creador. Y él se dedicó a conocer al Creador y ahora obviamente alaba al Señor de señores, al Rey de reyes, a Jesús. Un simple elemento de tolerancia, ¿no? Simple y sencilla tolerancia. Muchas veces Dios nos tiene que dar esa magia para poder nosotros poder encajar con la persona cuando sobre todo vienen a atacarnos. Miren, los cristianos tenemos un solo cuerpo, tenemos una sola Biblia, tenemos un solo Señor, un solo bautizo, un Espíritu Santo, y etcétera, etcétera. Un Señor Jesucristo. Y siempre andamos agarrándonos del chongo. Y se dan este tipo de
de cosas que desafortunadamente dentro del cristianismo no tienen nada que ver con salvación. Mis hermanos, tenemos que enfocarnos en la tolerancia. Si no nos salimos de las disciplinas bíblicas, si no nos salimos de las doctrinas bíblicas y si no nos salimos de lo que la Biblia ofrece, podemos tener alguna diversidad de opiniones, pero eso no nos hace menos hermanos. No nos hace mejores hermanos, ni mejores que los otros, ni con más unción ni con menos unción. Quizás a uno le pusieron una gotita de aceite, a otros le pusieron un jarro y a otros únicamente fueron ungidos por el Espíritu Santo. Somos ungidos de Dios una vez que somos elegidos por Dios y hemos escogido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Mis hermanos, vamos a tener muchos conflictos, pero vamos a tener la posibilidad de escuchar, de tener tolerancia, porque nosotros no somos perfectos, ¿sí sabe usted? ¿O si usted es perfecto? Usted es perfecto. ¿Sabe qué, mis hermanos? A veces le cortamos la garganta a mucha gente porque pensamos que nosotros somos perfectos. Si logramos entender esto, podemos darnos cuenta que necesitamos tener tolerancia los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, pero especialmente guardar esa distancia entre los unos a los otros. Y eso está escrito en Colosenses 3, versículo 13 al 14, y dice: soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y si sobre todas estas cosas, ¿vestidos de qué? De amor. ¿Cómo nos tenemos que vestir? De amor, que es el vínculo perfecto. Mis hermanos, no somos más grandes, más pequeños, no conocemos mucha Biblia, menos Biblia. Simplemente lo que tenemos es porque Dios nos ha equipado y capacitado, porque es lo que necesitamos. Pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos. ¿Cuál es la tarea entonces? Pues está sencillo, el versículo nos lo dice. La tarea es practicar el perdón, ¿vestidos de qué? De amor. O sea, no podemos practicar el amor, no podemos practicar el perdón si no estamos vestidos de amor. Voy a repetirlo. No podemos practicar el perdón si no estamos vestidos de amor. ¿De qué lado está usted? A ver, platique conmigo. ¿Está del lado de la víctima o del victimario? Bueno, déjeme decirle que la vida nos va a dar la vuelta y es como la lucha libre. A veces vamos a estar en la lona y a veces vamos a estar arriba del oponente. Así que muchas veces vamos a ser la víctima, pero también muchas veces vamos a ser el victimario. Y si de antemano empezamos a entender esto es muy importante para llevar las vestiduras del perdón. Primero y antes que nada, nuestra rebelión puede llevar a relaciones peligrosas. Pero también nuestro amor puede llevar a relaciones sanas. ¿Me escuchó? Nuestra rebelión puede llevar a relaciones peligrosas, pero nuestro amor y nuestra relación con el amor puede llevarnos a relaciones, ¿qué? Sanas. ¿Se das cuenta de esto? Generalmente siempre somos la víctima. Generalmente siempre somos el que se nos hizo algo. Yo he visto algunos accidentes en la carretera y es interesante que el culpable sale corriendo diciendo: usted no se fijó. Por culpa de usted choqué. O salen gritando. Una vez recuerdo en un crucero que estábamos, la persona se pasó el alto, el otro le golpeó, se dio vueltas y luego salió del carro diciendo: perdiste el control, ¿verdad? No, que perdiste el control fuiste tú porque te pasaste el alto. Pero queremos hacernos, ¿qué? Víctimas y no ser los victimarios. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esta es una de las grandes pruebas de la mansedumbre y la humildad. Saber cuándo somos los victimarios y cuándo verdaderamente somos las víctimas. Y como victimarios tenemos que pedir perdón. ¿Está escuchándome? Quizás esta parte no la ponen porque generalmente nos ponen a todas las ovejas de Cristo que somos bien nobles, que no hacemos nada, que estamos bien tranquilos, que todo el mundo nos ataca, nos tiran de petardos, de dardos, de lanzas, etc. Estamos tranquilos y todo el mundo viene y nos molesta. No, habemos unos que de repente mordemos.
tiramos patadas, brincamos la cerca. Mis hermanos, tenemos la imperfección humana, tenemos la imperfección de la carne. Así que la oferta que nos dice la Biblia es bien sencillo. Es una orden que perdonemos. Y si perdonas, estás liberando a la persona en amor y te estás liberando a ti mismo de un juicio divino. ¿Estás escuchando? Liberas a la persona en amor, le dejas tranquilidad en su mente, en su corazón, y regresas ¿a qué? A tener una reconciliación con Dios. La Biblia nos enseña que toda aquella persona que confiesa sus ofensas y se aparta de ellos, alcanza la misericordia de Dios delante de todos los hombres. Yo sé que este momento en la actualidad está todo terrible. El orgullo es antes que pedir perdón. Algunos reconocen sus faltas, pero no quieren reconocer que han hecho mal y que han humillado a la persona y que la han lastimado y que ni siquiera tienen un poquito de empatía con la persona para saber el dolor que le causaron. Algunos, por su temperamento, no cesan de seguir agrediendo a la persona. Si te centras en ti mismo, en tus propios pensamientos, en las ofensas que hiciste y no los reconoces, en vano es que pidas perdón, porque realmente no estás arrepentido. Primer paso para el perdón es el arrepentimiento. Pero por el otro lado, la víctima también se puede considerar intolerante para perdonar y tratar de restablecer las relaciones. Pero la Biblia nos dice que así como Cristo nos perdonó, así debemos hacerlo nosotros con los que nos ofenden. En la Biblia hay un ejemplo, y usted recuerda a David cuando fue perdonado por Dios. David merecía la muerte, ¿cierto o no? Había hecho una ofensa divina, ¿cierto o no? Había cometido adulterio. Betsabé y él estaban fritos, tenían que haber muerto, ¿correcto? Dios de hecho manda a Natán a su casa y le dice, por lo que hiciste a Urías, vas a tener un castigo. Vamos a leer en 2 Samuel 12, versículo 13. Y en ese momento es cuando David es perdonado. Recuerden que el contexto bíblico dice que Natán le comunicó que la espada no se iba a apartar de su casa, y a partir de ese momento usted después va a ver en la siguiente parte de las lecturas cómo sus hijos empiezan a matar unos a otros, una de las hermanas es violada, etc. Se empieza a morir primeramente el niño que nació, y bueno, toda esa historia que usted conoce. Pero quiero destacar lo que hizo Dios. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La peor ofensa que le pudo hacer a Dios, David, porque el mismo Dios le dice a David, yo te rescaté de todos tus enemigos, los que te persiguieron, los que te hicieron la vida pesada. Y ahora fíjense cómo cambia la moneda. Cuando está en el trono David, planea todo para que un inocente, como él era inocente, también muera. No quiero entrar en ese detalle porque me puedo extender mucho. Pero piénselo un poquito. Todo lo que piden los salmos David, la protección de Dios, la alabanza a Dios, la confianza, tú me vas a rescatar, tú eres mi escudo, mi alarga, mi verdad, mi castillo fuerte, etc. Todo lo que dice David, me glorío en ti, Señor, sé que me has rescatado, sé que mi alma no bajará al Seol, sé que te voy a poder alabar, líbrame del enemigo. Y resulta que David se convirtió en el enemigo ¿de quién? De Urías. ¿Y saben qué? Urías ni siquiera lo supo. Porque Urías era fiel al arca del pacto. Urías era fiel al ejército, a Joab. ¿Cómo me puedo yo ir a acostar con mi mujer cuando todos están ahorita en la pelea? Aunque lo he dicho, al desobedecer al rey ya era digno de muerte, pero no en la forma que fue. Dios perdonó a David, lo restableció en su relación, pero si se da cuenta no le quitó el castigo. Hasta el día de hoy
El pueblo de Israel sigue teniendo muchos problemas. De hecho, ahorita están teniendo un bombardeo constante con la Franja de Gaza. Se están matando unos a otros. Incluso se están alcanzando ya misiles a la gente civil. ¿Todo por qué? Por la intolerancia. ¿Qué dijimos que debemos de practicar? Tolerancia. 4, vamos rápido. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Está aprendiendo. Fomentar la confianza entre ¿quién? Entre hermanos. Cosa más difícil. Cosa más difícil. En esta sociedad caída, las relaciones de confianza son piedras preciosas escondidas en una montaña. Pero lo más extraño es que encontrar relaciones de confianza en una iglesia es lo más extraño que puede haber. Mis hermanos, necesitamos fomentar relaciones de confianza entre hermanos. Hebreos 3, versículo 14 dice, porque somos hechos participantes ¿de quién? De Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Escuche, si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, está firme en su confianza en Jesús. Y esa confianza usted la tiene que mantener para siempre. La confianza entonces trae normas de seguridad e intimidad entre la relación entre los hermanos que facilitan el amor mutuo. Lo más cercano que podemos explicar es la relación de matrimonio. ¿En qué puede basarse una relación de matrimonio? En confianza. Si vamos a tener una relación de matrimonio con Dios, Dios tiene que tener confianza en nosotros y nosotros confianza en Dios. Ahora, podemos esperar la confianza de Dios, pero probablemente la fidelidad de nosotros, quizás no. La palabra original en el griego es pistos. Esto significa una fidelidad entre personas que se ligan por medio de un pacto o por medio de una misma fe. O sea, la fidelidad quedamos ligados ¿a qué? A Jesús, quedamos ligados a la verdad de Dios, a la verdad del Evangelio. Pero también quedamos ligados al cuerpo de Cristo. Escúchame, sí, no. ¿Estás reflexionando? ¿Quedamos ligados a qué? Al cuerpo de Cristo. No estamos exentos del cuerpo de Cristo. No somos más, no somos menos. No estamos de espectadores del cuerpo de Cristo, sino que quedamos ligados ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. Entonces la fidelidad va en dos sentidos. Uno, la fidelidad a Dios. Segundo, la fidelidad ¿a quién? A nuestros hermanos. La fidelidad entonces se convierte en el punto central de la confianza de las relaciones de amor entre hermanos. ¿La tarea qué es? ¿Cuál es la tarea de nosotros? Amar fielmente al prójimo, pero ¿con qué? Con honestidad, mis hermanos. Ahora déjeme decirle esto, la honestidad es una de las características del cristiano más difíciles de lograr. Porque realmente necesitamos todo el temor reverente a Dios, la guía completa del Espíritu Santo y un corazón humilde y manso que pueda recibir toda la instrucción de Dios, como dijimos al principio. Porque tendríamos que estar llenos completamente de la palabra para poder ser 100% honestos. Si yo le dijera ahorita que levante la mano, no sé cuántos pudiéramos levantarla y dijéramos, yo soy 100% honesto. Yo creo que sería alguno de los que no podría levantarla completamente porque en algunos aspectos yo no soy 100% honesto. Tengo que trabajar en ellos. Quizás usted sí lo ha logrado, pero para mí ha sido difícil. Romanos 13, versículo del 13 al 14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveráis para los deseos de la carne.
Le voy a dar un dato que a usted le va a parecer muy significativo. En la cultura griega, la honestidad solamente se aplicaba a sus dioses grandes. Es decir, la honestidad era solamente divina. Y cuando un ser humano tenía un comportamiento honesto, se decía que el ser humano tenía apoyo divino. ¿Se está dando cuenta de lo que le digo? O sea, es decir, los griegos reconocían que era imposible ser honestos sin el apoyo de Dios. Entonces, es algo que la Biblia nos dice muy claramente, que necesitamos del apoyo de Dios al 100% para ser honestos. Necesitamos entonces de la gracia de Dios para poder tener una vida transparente y tener un amor fiel a nuestros hermanos de la fe. Ahora escuche lo que dije, vida transparente. Lo que la gente ve de frente es lo mismo que usted tiene detrás. En la actualidad muchos hermanos, lo que usted ve de frente, tienen muchas escondidas atrás y son armas para lastimar. Ahora, no sé si me estoy equivocando en decirles hermanos, ¿ok? Porque por lo que estamos hablando, tendrían que ser gente honesta, gente tolerable, gente guiada por el Espíritu Santo, hacer las cosas buenas por medio de la palabra y para fomentar las necesidades en amor. Le voy a dar solamente algunas sugerencias bíblicas para fortalecer la honestidad. A mí me falta fortalecer la honestidad. Así que vamos a hablar de eso. Número 1. Si usted quiere fortalecer la honestidad, debe de hablar verdad. Efesios 4, versículos 25 al 27 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El principio es sencillo. Repítalo conmigo en su corazón. La mentira destruye la confianza. Así que por lo contrario, la honestidad se afirma cuando las personas hablan verdad y fomentan esa confianza. Un corazón malvado no puede hablar verdad, porque en su corazón existen solo cosas malas. Entonces, el punto para ser transparentes, número 1, hablar ¿qué? La verdad. Ahora, usted puede llevarlo a tus diferentes ámbitos, sus relaciones de matrimonio, sus relaciones de trabajo, sus relaciones en la iglesia, sus relaciones con el gobierno y cualquier otra cosa más que usted tenga que hablar la verdad. 2, no practique el fraude. Salmo 15, versículos dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Cómo debemos de andar? En integridad y haciendo justicia. El principio es sencillo. El fraude es una forma de robo y engaño que destruye la honestidad y mata la confianza. ¿Qué hace el fraude? Te roba, te engaña, destruye la honestidad y mata la confianza. Charles Finney dice: cuando un individuo es deshonesto en cosas pequeñas, en realidad no es honesto en nada. Se lo repito. Cuando un individuo es deshonesto en cosas pequeñas, en realidad no es honesto en nada. Si parece actuar honestamente en las cosas grandes y actúa deshonestamente en los asuntos pequeños, tendrá otros motivos, pero no la honestidad en su corazón. Mis hermanos, pongámoslo en nuestro corazón. El fraude es robo. La persona participa de fraude, no puede amar a su prójimo, porque le está robando los recursos que Dios le había dejado para sobrevivir y para tener alguna comodidad en esta tierra, y como hemos visto, quizás también para compartir con los menesterosos o con los que necesita. Así que el tener un carácter recto
ofrece seguridad, mis hermanos. La confianza agrada a todos los que aman a Dios. Yo le quisiera preguntar si alguna persona que practica fraude es su amigo y usted le conoce. Ahora, le voy a decir sencillo. Por ejemplo, un mecánico puede comprar una pieza y decir que esa pieza le costó $100, cuando realmente le costó $20. Y le dice a la persona que fueron $100 de la pieza más su trabajo. ¿Está qué? Haciendo fraude. Son cosas sencillas. ¿Y qué dijo Finlay? Cuando un individuo es deshonesto en cosas pequeñas, en realidad no es honesto en nada. Tenemos que cuidar entonces, practicar nuestra tarea, ser honestos y transparentes aún con las cosas pequeñas. 3. Practicar la fidelidad con los hermanos de la fe. Fidelidad. Deuteronomio 7, versículos 9 al 10 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Que guardan qué? El pacto. ¿Y quién es el que nos enseña la fidelidad? Ni nada más ni nada menos que Dios. Dios, todo lo que dice, eso se va a hacer, y todo lo que ha dicho, eso se va a cumplir. Dios es fiel con su pacto. Dios es fiel con nosotros. Dios es fiel ¿para qué? Para liberarnos, para sacarnos del pecado, etc. El principio entonces, ¿cuál es, mis hermanos? El principio es sencillo. La infidelidad destruye las relaciones sanas y entierra la honestidad. Está fuerte esto que le acabo de decir, ¿verdad? La infidelidad destruye las relaciones sanas y entierra la honestidad. Así que, mis hermanos, si quiere esto lo puede predicar para una relación de pareja, para una relación de familia. Es muy importante. Así que el principio bíblico nos lleva a algo muy sencillo. Si usted y yo somos creyentes, somos llamados hijos de Dios, amamos a nuestro prójimo, nosotros no traicionamos, somos transparentes, somos honestos. Mis hermanos, otro aspecto de la fidelidad es saber dar honra y ceder nuestros derechos a los demás. Y esto es lo que Dios nos dice que tenemos que aprender como un amor sacrificial. 1 Pedro 2:17 dice: honra a todos. ¿A cuántos? A todos. Ama a los hermanos. Teme a Dios. Honra al rey. El reconocimiento de la autoridad en todos los niveles. Honramos a todos, amamos a los hermanos, tememos a Dios, honramos al rey. Es decir, en todos los niveles que estamos haciendo, practicar la honestidad. 4. Respetar el nivel espiritual de los demás, mis hermanos. Como les he mencionado anteriormente, lo vuelvo a decir ahorita. Muchos de nosotros nos creemos más que otros. Creemos que tenemos más Biblia que otros. Nos creemos más ungidos que otros. Mis hermanos, a cada uno se nos va a dar conforme a lo que necesitamos, tenemos y lo que necesitamos madurar en Cristo. Así que debemos de enseñarnos a respetar los diferentes niveles de la fe. Si alguna persona está equivocada, no le diga, te equivocaste. ¿Qué le puedes decir? Bueno, probablemente la Biblia tiene otras cosas más que debemos de revisar. ¿Qué te parece si revisamos este y otro versículo y probablemente alguna vez podamos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Yo me acuerdo que alguien me decía que forzosamente Saúl se había asesinado solo. Y bueno, en amor, vimos esa parte de la Biblia y luego leímos la otra parte en 2 Samuel y pudimos darnos cuenta que la manecita fue quien realmente lo mató. La persona salió de su ropa y yo no tuve que decir, estás equivocado, ¿verdad? No, no es así. No, en amor. ¿Respetar qué? Los niveles los unos otros. Vamos a decir que el principio es sencillo. Respetar permite que el camino de la paz. ¿Estás escuchándome? Respetar permite el camino de la paz, provocando el camino hacia la interacción mutua y fraternal. Podemos desarrollar un amor ¿qué? Fraternal.
En Hebreos, capítulo 5, versículos de 12 al 14, es un poco largo, pero lo vamos a leer, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva ¿qué? A enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora voy a hacer una pauta aquí. ¿Qué pasó con estos hermanos? Ya eran maestros y terminaron siendo niños nuevamente. ¿Se despegaron de qué? De la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, y escuche lo que dice Pablo, ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Si no tenemos la palabra de Dios, no podemos discernir entre el bien y el mal. 5. Evitar la hipocresía. Y voy a decirlo de esta manera. El engaño más practicado en el ser humano es la hipocresía. 1 Pedro 2, versículo 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Quiere practicar el amor con todo lo que hemos hablado? Deseche ¿qué? La malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ello crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, note ese versículo 3 que es muy profundo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si realmente no has disfrutado, digerido, nacido de nuevo, no has degustado, no has conocido frente a frente a Jesús. Como te das cuenta, la honestidad es el eje central de la confianza y la fidelidad de las relaciones. ¿Te puedo decir algo más? Sin honestidad, tú no puedes hablar de amor. La honestidad es una característica necesaria de la vida y la conducta del cristiano. No debe de ser una característica ausente en la vida del cristiano. Todo esto nos lleva primeramente a desarrollar el respeto por los demás y obviamente nos lleva a amar a los demás. Nuestra tarea sagrada es fomentar el amor y la paz con Dios, con todos nuestros semejantes. Así que practicar el amor de Dios es fomentar la paz divina. Cierro con estos versículos. 1 Corintios 13, versículo 1 al 3. Si ya hablaste lenguas humanas y angélicas, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Si ya tienes dones espirituales, para entenderlo en el momento de hoy. Si ya profetizas, si ya tienes un puesto en la iglesia, si ya eres pastor, si ya eres profeta, maestro, etcétera. Si ya tienes alguno de los dones, discernimiento, si tienes el don de hablar en lengua, si tienes el don de sabiduría, etcétera. Ok, de eso está hablando Pablo. Repito, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que mis hermanos, necesitamos realizar todas las tareas del amor, fomentando nuestras relaciones fraternales, pero en específico necesitamos practicar el amor verdadero en nuestro corazón, honestamente, clara y transparentemente hacia los demás.
Que Dios nos ayude a poder cumplir este propósito. Vamos a orar.